días. Gracias, gracias por recibirnos nuevamente, Neri. Es un honor poder estar aquí esta mañana y poder acercarnos a la población por medio de ustedes y poder compartir dos acciones o dos grupos de acciones que nos encontramos realizando, Neri, para poder seguir protegiendo el bolsillo de los salvadoreños, pero también para poder llegar a ese crecimiento económico de oportunidades para nuestra población. Claro, hay momentos importantes, ministra, a partir de este anuncio que hizo el presidente de la República para buscar un acuerdo comercial por la vía rápida con la República Popular China. Es una oportunidad, son retos. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre las proyecciones que ustedes tienen? Sí, las oportunidades que nosotros vemos al frente son enormes, no es algo que únicamente el sector público, el gobierno lo ve así. Hemos visto una reacción positiva por parte también del sector empresarial, que ve una gran oportunidad al poder firmar un tratado de libre comercio de esta naturaleza. Nosotros estaríamos duplicando el número de consumidores potenciales que tenemos ya con preferencias. Es decir, a la fecha tenemos 1.200 millones de potenciales consumidores que se crean gracias a esos tratados de libre comercio que ya tenemos. Son 12 acuerdos que ya están en funcionamiento, vigentes. Y estaríamos llegando, agregando a esa base de consumidores entre 1.400 millones, 1.500 millones de consumidores. Eso es algo, una gran oportunidad para el país. Nuestro mercado es pequeño, la manera de poder crecer y generar oportunidades de empleo es por medio de la exportación, por medio de más inversión, y es eso lo que estamos viendo que traerá este acuerdo comercial con China. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los rubros o los productos, ministra, que se podrían ir potenciando? Porque como usted dice, ya tiene El Salvador experiencia con estos acuerdos comerciales, llegando a estos 1.200 millones, nada despreciable, pero todavía se vienen más oportunidades. Exacto, nosotros hemos analizado cuáles son esas potencialidades y el objetivo en las negociaciones será poder alcanzar ese acceso preferencial para aquellos sectores que ya somos competitivos hoy, que ya exportamos a Asia, al continente asiático, pero también viendo a futuro cuáles son esas oportunidades que se pueden crear. Eso es un enfoque distinto que estaríamos tomando, que desafortunadamente en el pasado no se previó. Nosotros estamos viendo que productos como el café y el azúcar son productos ganadores y ganadores probablemente de inmediato, en el momento que un tratado de libre comercio se finalice. En ese momento ya podrían entrar este tipo de productos. Otros tendrán que crearse la capacidad. Por ejemplo, hay una alta demanda de productos como el camarón, de productos como la carne porcina. Esos sectores, pues probablemente habrá y trabajaremos de la mano con estos sectores en el momento que un tratado de libre comercio se firmara, para poder asegurarnos que se cuenta con la capacidad, la escala que se requiere, porque es un mercado gigante. Con una ciudad, ¿verdad?, que pudiera hacer un pedido para El Salvador, imagínense lo que significa. Así es. Y es por eso que vemos distintos ganadores, vemos la parte agrícola, el área, el sector porcino también, pero también un dato interesante es que China ya importa productos que forman parte de nuestros sectores tradicionales, y me refiero plástico y papel. Entonces aquí es donde hay otra oportunidad. Nosotros hemos hecho un análisis para identificar cuáles son esos productos que China hoy importa de otros países con similares características que El Salvador. Y es así como hemos llegado a estos productos plástico y papel, alimentos y bebidas. Si una empresa salvadoreña pudiera llegar a vender jugos naturales o algún tipo de panadería, esa empresa estaría abriendo un mercado enorme, y eso pues al final nos lleva a alcanzar ese objetivo que nosotros buscamos, que es el de mayor empleo. Y mejora en la calidad de vida de la población, por supuesto. Dice, ya importa China, hemos tenido ya una relación comercial significativa. Y de plásticos, ¿y qué otros productos estaba importando China desde El Salvador? Sí, nuestro principal producto, si nosotros tomamos qué fue lo que pasó con nuestro comercio con China en el 2021, nosotros vemos que el gran porcentaje se concentra en azúcar, pero sí vemos que también hubo importación
de productos de El Salvador hacia China, Ajá. relacionados con fibras sintéticas, café, materiales textiles, estos en una proporción pequeña, pero nos da la pauta que ya a pesar de no haber tenido un tratado de libre comercio, ya había interés de nuestras industrias de poder exportar hacia ese país tan grande, una economía tan grande, que estamos seguros que al negociar un tratado de libre comercio que reconozca estas asimetrías va a ser vamos a lograr tener ese resultado ganar-ganar. Sí, y cuando se hace todo este proceso, ministra, se establecen también aquellos aspectos sensibles dentro de los sistemas productivos de cada país. Esto siempre se va a definir en una metodología de negociación. Sí, así es. Es importante tener tanta la claridad de cuáles son esos sectores en donde hay un alto potencial para la exportación de nuestros productos, sí, pero también identificar cuáles son esos sectores donde hay sensibilidades. Y eso este tipo de instrumentos, digamos, nos permite poder buscar mecanismos, digamos, de grabación más larga y otros tipos de modalidades, contingentes, por ejemplo. Y en esa medida, pues, se toma una combinación de posiciones agresivas para poder exportar, pero también de poder conservar y proteger sectores que son importantes también para nuestra economía. ¿Y cuál ha sido en este momento, ministra, como es por la vía rápida que se buscará este acuerdo comercial, ya hay, me imagino, algún tipo de enlaces con el sector de gremiales, industriales, empresariales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la relación con el sector empresarial se ha mantenido constante desde el día 1 de nuestra gestión. Estamos escuchándoles, están mandando sus impresiones, las perspectivas que tienen, y eso por supuesto que será un insumo en este proceso, que es como hemos venido trabajando desde el inicio de la gestión. Tenemos un plan de facilitación de comercio en donde recolectamos esos insumos del sector empresarial, conocemos cuáles son esos retos que tiene el sector empresarial, cuáles son las oportunidades, y vamos trabajando de manera conjunta con el sector empresarial, esa sería la mecánica también en esta figura, en este Tratado de Libre Comercio que se estaría negociando. Y hay mucha expectativa. Escuchaba, por ejemplo, a la Corporación de Exportadores de El Salvador COEX, porque decía Silvia Cuellar, no vamos a exportar de un día para otro, pero vamos a ir preparándonos y vamos a ir conociendo las características de un nuevo mercado. Sí, exacto. Habrán distintas situaciones para distintos sectores, ¿verdad? Nuestro sector azucarero, nuestro sector de café está ya preparado, y probablemente el impacto sea muy cercano a la firma y ratificación de un tratado de libre comercio, y para otros sectores que no tienen la escala, le falta alguna certificación, el gobierno está comprometido a realizar estos mismos planes de aprovechamiento de tratados comerciales, que ya lo venimos haciendo con todos y cada uno de nuestros tratados de libre comercio, donde básicamente lo que hacemos es trabajar con nuestras empresas para poder brindarles toda la información que necesitan del mercado de destino, pero también poder vincularlos a acceso a financiamiento, por ejemplo, fondos no reembolsables, y también trabajar para que puedan tener esas certificaciones. Para el caso de alimentos y bebidas, el sector agrícola, normalmente existen algunos estándares que deben de cumplirse, y el gobierno estará ahí para poder acompañar a nuestras industrias para poder sacar el mayor provecho de esta herramienta legal. Sí, así es, Neri. Hemos hablado hasta ahorita de cuál es el impacto en cuanto al comercio y potenciales sí, mayor nivel de empleo, pero sí es importante resaltar que prevemos que habrán más impactos positivos en nuestra economía. El turismo, por ejemplo, China es uno de los países con el mayor nivel de turistas en el mundo, que viajan alrededor del mundo todos los años, y hemos visto ya casos en los cuales tour operadores de ambos países trabajan de manera conjunta al tener marcos, respaldos legales para poder motivar e impulsar el turismo entre ambos países. Así que esa es otra área, el área de inversión en infraestructura. También consideramos que hay un potencial, habrá
potencial crecimiento de inversión de China en el área de infraestructura. Nosotros hemos venido trabajando muy fuerte para poder atraer también en el país empresas de tecnología que generen empleos de tecnología para la población. Específicamente lo hemos enfocado bastante a la población joven. Estamos trabajando en proyectos para capacitar y darles todas las habilidades que requieren los jóvenes para poder trabajar en el sector de tecnología, y esta sería una oportunidad de mayor contratación para nuestros jóvenes. Claro, y además yo mencionaba, ministra, que esta cooperación que se busca o se proyecta fortalecer ha estado marcada más recientemente por el donativo que hizo el gobierno de China para entregar fertilizantes y esta harina. En la harina, ministra, hemos tenido pues un impacto fuerte por la situación internacional. ¿Cómo va y cómo ha sido este acompañamiento también en estos momentos? Sí, Neri, desafortunadamente la harina, que es un producto, un insumo tan importante para nuestros panaderos, para nuestros pequeños restaurantes, ha sido uno de los insumos que más, al que más se le ha incrementado el precio, esto debido a factores externos a nuestro país. Hemos visto que en algún momento llegó a estar 75% arriba el precio comparado con el año anterior, el precio de la harina, y es por eso que nosotros hemos estado muy de cerca con el sector de panaderos, porque desafortunadamente no únicamente fue la harina la que incrementó, también hubo incremento de la manteca, del aceite. Afortunadamente vemos que algunos de los productos ya se van estabilizando, vemos mejoras en los precios, pero definitivamente que este donativo viene a servir de respiro, como nos lo describe la población, para nuestros pequeños panaderos, para nuestros pequeños negocios, ONGs que producen alimentos para poblaciones vulnerables. Están ya beneficiando de estas 930 toneladas de harina de trigo que fueron donadas por la República Popular de China. A la fecha hay ya más de 14.418 personas que se han beneficiado de este donativo, y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura. Está la nueva Dirección de Hidrocarburos y Minas y de Energía, está trabajando para poder garantizar que este donativo llegue hasta el último rincón de nuestro país y beneficie a la mayor cantidad de pequeños negocios que lo necesitan, mostrando pues esa sólida relación con China, no solo únicamente vía ese acuerdo de iniciar conversaciones para un tratado de libre comercio, sino también con acciones concretas de un donativo de harina, de trigo, pero también un donativo de fertilizantes, que es el Ministerio de Agricultura el encargado de entregar estos 1.400 toneladas de fertilizantes que irán a favorecer a nuestro sector agrícola. También los fertilizantes, desafortunadamente, un producto que incrementó de precio debido a la situación que enfrenta el día de hoy el conflicto con Rusia y Ucrania. Todo esto desafortunadamente nos ha afectado, pero gracias a todas las medidas que hemos venido implementando desde el 11 de marzo de este año y estas medidas que se suman de las donaciones realizadas por China, nosotros hemos logrado, gracias a Dios, poder mantener esa presión a la alza de precios, y el día de hoy, a diferencia de países centroamericanos en donde la inflación supera, digamos para el caso de Costa Rica, supera el 12%, nosotros nos mantenemos alrededor de un 7%. 7%, decía el Banco Central de Reserva. En esto de la inflación, bueno, lo vamos a hablar más adelante porque ha jugado mucho las medidas de alivio, ministra. En cuanto a lo que nos decía, 930 toneladas de harina de trigo, ya más de 14.000 personas que han recibido, más de 14.418. Aquí participa, ¿cómo es la entrega? ¿Van por zonas geográficas? ¿Está participando la nueva Dirección de Hidrocarburos y Minas? Sí, así es. El plan se realizó por fases, iniciando por la zona paracentral y posteriormente la zona oriental, occidental, finalizando ya en la zona central del territorio nacional. Nos pusimos una meta muy ambiciosa de poder terminar en un periodo corto para poder asegurar que este insumo llegue lo antes posible. Y es así como a la fecha en total se han entregado ya 721 toneladas de este producto que está pues representando un alivio en estos momentos tan duros que enfrenta no solo El Salvador. Esta inflación está afectando al mundo entero, pero en El Salvador hemos tomado esas medidas proactivas
para poder limitar ese impacto negativo en los bolsillos de los salvadoreños, en las finanzas de las empresas, y donativos como estos pues se unen a esas medidas que nosotros ya venimos tomando. Y usted lo mencionaba hace un momento, ministra, estamos con esta repercusión de la inflación, que es el encarecimiento de los productos, y las medidas de alivio. Háganos una valoración sobre la aplicación de estas medidas, cuál es el seguimiento que dan ustedes acerca de lo que ha implicado para mantener un equilibrio pese al impacto de la crisis financiera internacional. Sí, hemos venido tomando medidas para poder limitar nuevamente el impacto de esta alza de precios en distintos productos y distintos servicios. Creemos que el hecho de haber congelado los precios de la gasolina, del diésel, del gas, de nuestros tambos de gas, la energía, eso ha jugado un rol crucial no solo para mantener esos niveles de precios lo más bajos que se podían, sino que también eso ha permitido que nuestra economía, ya vamos a conversar sobre cómo nuestra economía está teniendo un rendimiento tan positivo, un comportamiento que no habíamos visto en el pasado, y eso también es gracias a estas medidas que se han tomado para poder congelar los precios de nuevamente el combustible, la gasolina y la energía. Pero algo que fue muy importante, Neri, fue el poder acompañar estos programas de gobierno con inspecciones que hemos realizado de la mano con la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Hacienda, el Viceministerio de Transporte, todo el Ministerio de Agricultura, todos unidos con un mismo objetivo de asegurarnos que todas esas medidas que se han trabajado desde el Ejecutivo, se han aprobado por la Asamblea Legislativa, lleguen a tener el beneficio que se buscaba desde el inicio de estas medidas, que es el poder nuevamente mitigar ese impacto negativo al máximo y que nuestra población no se viera tan afectada ante una crisis mundial que enfrentamos. Esto ha repercutido en mantener, bueno, es alto el indicador de inflación, no lo habíamos tenido, ministra, pero tampoco habíamos tenido esta crisis internacional. Entonces, digamos que comparado con otros países, uno tiene como la esperanza que la situación se mantiene en equilibrio. Sí, así es, son niveles que no nos gustaría Claro. tener, pero son bajos. El Salvador, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en cuanto a la menor inflación en Centroamérica, el cuarto a nivel de América Latina. Nuevamente, mientras países como Chile tienen una inflación de 12.8%, nosotros aquí andamos alrededor de un 7.5%, y esto es claro. Esto fue gracias a todas estas medidas que se han venido tomando, que han tenido un impacto inmediato, y el hecho de que fue un paquete integral y que se implementó de manera proactiva es lo que hace que hoy estemos en esta situación en donde podemos decir hemos contribuido a proteger las finanzas de nuestra población y hemos también permitido que nuestra economía continúe avanzando de la forma correcta. Estas medidas de protección y alivio, ministra, se van a mantener. Se nos viene una época de fin de año y a veces hay recomposición en las líneas estratégicas de un gobierno. Sí, ahorita, de acuerdo a los decretos que han sido aprobados por nuestra Asamblea Legislativa, tenemos una vigencia del congelamiento, por ejemplo, de los precios del combustible hasta el 31 de diciembre y lo mismo nuestro subsidio de estabilización de los tambos de gas también está llegando hasta diciembre de este año y por supuesto que está nuestro subsidio focalizado, que es de $8 para las poblaciones más vulnerables, y ese es un programa permanente. Estamos trabajando constantemente, evaluando de la mano con el Ministerio de Hacienda, con la guía del presidente Nayib Bukele, para determinar cuáles serían esas acciones que se estarían tomando el próximo año para continuar protegiendo el bolsillo de los salvadoreños, y que las medidas que se tomen también nos contribuyan a seguir con ese impulso de nuestra economía, que es algo impresionante verlo, porque a pesar que estamos enfrentando muchos retos, a pesar que aún tenemos altos costos para el movimiento de mercancías, que tenemos altos costos del combustible, aún así nuestra economía sigue evolucionando de una forma positiva. Sí.
Vamos a... Sí, Neri, estamos viendo un comportamiento bastante positivo de nuestra economía, nuevamente, a pesar de todo este contexto mundial en el que vivimos. Y es interesante ver cómo durante la pandemia algunas proyecciones decían que El Salvador se iba a recuperar y iba a llegar a estos niveles del 2019 hasta el 2023. Ajá. Afortunadamente esas proyecciones no fueron correctas y a partir de agosto del 2020, del mismo 2020, nuestras exportaciones arrancaron nuevamente con fuerza. El año pasado nuestras exportaciones totales incrementaron en más de 30% con respecto en el 2021 con respecto al 2020. Hubo un efecto rebote, pero este efecto rebote fue combinado con un incremento en la capacidad de nuestras industrias. Y eso es lo que al día de hoy podemos ver con satisfacción, que nuestras exportaciones están a 15% por encima de las exportaciones que teníamos en este mismo momento el año pasado. 2021, un 15%. Sí, así que el año 2021 ya fue un año positivo y ahora estamos agregándole un 15% a esas cifras positivas que hicieron que el año pasado nosotros cerráramos el año con un crecimiento de 2 dígitos de 10.3%. Algo interesante es que nuestras importaciones también están creciendo significativamente. Es normal ver un crecimiento paralelo, pero están creciendo significativamente. Ahorita estamos por encima en más de 24% de lo que teníamos en este momento el año pasado. Nuevamente un fenómeno esperado porque mucha de nuestra producción depende de esos insumos. Sí, la materia prima que no tenemos, ¿verdad? Efectivamente, y aquí es donde oportunidades como un tratado de libre comercio con China, pues viene a abonar a poder volvernos más competitivos. Pero también algo interesante en nuestras importaciones, además de que han crecido un 24%, es que vemos que gran componente lo representan también la importación de maquinaria. Por ejemplo, viendo los datos a septiembre de este año, 15% del total importado son bienes de capital. Incluyendo pues maquinaria, lo que nos muestra que es un incremento en la capacidad de producción de nuestro país, y el 47% del total importado son bienes que se utilizarán como insumos para nuestra producción. Las remesas también han continuado con ese rendimiento y ese comportamiento más bien positivo. Ahorita estamos por encima en un 3.7% de lo que nosotros habíamos recibido el año anterior. Eso muestra que nuestra población salvadoreña en el exterior, que nuestra diáspora, a pesar de que en Estados Unidos se vive un proceso de desaceleración económica, los salvadoreños continúan comprometidos en enviar esas remesas a su familia que dejó aquí en El Salvador. Y es de reconocer los salvadoreños que tienen 2, 3 trabajos para poder satisfacer sus necesidades en Estados Unidos, pero también poder continuar enviando estas remesas a nuestro país, que son tan importantes para promover el consumo a lo largo de todo el territorio. Estamos viendo buenas perspectivas para estos meses que nos quedan, Viene una temporada alta en términos comerciales. Sí, así es, alimentos y bebidas esperamos que crezcan y que podamos cerrar el año con un crecimiento de 2.8%. Este año ha sido un año bueno también para nuestro sector de call center, para nuestro sector de tecnología. Son sectores que nosotros estamos trabajando muy de cerca porque son sectores que tienen necesidades de contratar a jóvenes que cuenten con habilidades tanto tecnológicas como de inglés. Y es así como estamos implementando proyectos de gran ambición para poder capacitar a nuestros jóvenes de manera gratuita y que se puedan beneficiar de esta alta demanda, que a pesar que estamos pasando por un proceso de crisis a nivel mundial, la demanda del sector de call center, de servicios tecnológicos integrados y de servicios tecnológicos afortunadamente continúa y son empleos nuevamente bien remunerados. Pero también estamos trabajando con todos nuestros sectores con nuestro sector de agroindustria, con nuestro sector de manufactura, plásticos, papel, porque consideramos que
son nuestros sectores tradicionales y necesitan esa competitividad, esa reducción de costos, esa reducción de tiempo del movimiento de mercancías para poder ser más competitivos y continuar exportando a nuevos, ojalá a nuevos destinos, nuevos productos, pero para eso se requiere de este ambiente de negocios propicio, en donde hacer negocios no representan costos tan altos como lo representaban en el pasado. El comercio fácil también ha estado siendo un componente que han trabajado, ministra, y hay algunos factores, por ejemplo, lo que está sucediendo en Guatemala puede en algún momento repercutir en lo que sería un avance en cuanto al movimiento de mercancía. Sí, estamos trabajando de manera bastante intensa en el área de facilitación de comercio, tanto a nivel interno, con 3 instituciones de gobierno, pero también estamos trabajando con nuestros vecinos, con los equipos técnicos y los equipos de gobierno de Guatemala y Honduras para poder garantizar que estamos lo más integrado posible y que eso nos vuelva más competitivos y que sea un aliciente para que haya más inversión en la región. Lo que está sucediendo actualmente en Guatemala es algo coyuntural, no afectará estos esfuerzos que nosotros venimos realizando. Desafortunadamente sí está causando costos actualmente a empresas salvadoreñas. Estamos en contacto con nuestros sectores y en comunicaciones también con el gobierno de Guatemala para saber cómo va solventándose esa situación que le compete específicamente a Guatemala, pero que desafortunadamente nos está afectando. Y es aquí donde se demuestra que si no hay fronteras y puestos fronterizos, recintos aduaneros que funcionan de manera ágil, aquí es donde vienen los costos para nuestros productores y nuestras empresas. Ministra, fue a Costa Rica también como parte de esta misión, junto a las autoridades de CEPA también, avanzando este proyecto del ferry con Costa Rica. Como que es más caro, ¿verdad?, transportar las mercancías, pero dicen los que se dedican a este rubro que se acortan tiempo. Sí, definitivamente que ahí estamos viendo una enorme oportunidad y nuevamente no solo la vemos como gobierno, hemos tenido conversaciones con el sector empresarial que están listos para unirse a un proyecto de esta naturaleza, siempre y cuando pues se encuentre un servicio que sea el adecuado para estas empresas. El impacto sería significativo. Básicamente el día de hoy puede tomar más de 90 horas llevar mercancía a Costa Rica por medio de este proyecto del ferry. Se estaría básicamente limitando alrededor de 15 horas el transporte. Así que aquí se reduce tiempo, se reduce costo y la buena noticia es que hemos tenido conversaciones bastante productivas con el gobierno, con nuestras contrapartes en Costa Rica y ambos gobiernos están comprometidos para poder bueno, en realidad ya están las condiciones necesarias, pero está comprometido para que el sector empresarial pueda buscar esa alianza privada-privada, que es la que se requiere para que este proyecto tenga éxito. Sí, Neri, gracias a todas estas medidas que nosotros estamos implementando para crear un ambiente de negocios propicio para nuestras micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, nosotros estamos con optimismo. Es un optimismo también que hay que acompañarlo de realismo, ¿verdad? Y hay que reconocer que la economía de Estados Unidos, que es el lugar donde nosotros tenemos más comercio, más allá de Centroamérica, se está proyectando un crecimiento de 1% para Estados Unidos. Entonces eso también limita de cierta forma ese nivel de crecimiento que nuestra economía podría tener. Habiendo dicho eso, como venimos implementando medidas tanto para poder proteger a la población de la inflación, pero también medidas para poder crear un ambiente de negocios propicio, consideramos que todo esto ha sentado buenas bases para que la inversión continúe incrementando el próximo año, que nuestras exportaciones continúen. También nosotros vemos y percibimos optimismo de muchos sectores de nuestra economía. Por ejemplo, el sector plástico está creciendo, el sector alimentos y bebidas, cartón también. Estamos viendo
las oportunidades. Uno de los más fuertes, el sector textil, nada menos, es el que participa en ese 15% que hablábamos anteriormente, es el que uno de los principales sectores exportadores. ¿Qué es lo que pasa en la economía salvadoreña? Y es que nuestros sectores fuertes son sectores los cuales aún con una crisis aún hay demanda. Entonces, digamos, el mundo siempre va a requerir de productos textiles que produce El Salvador. También el mundo está cada vez más requiriendo servicios de call center, y ese es un sector que nosotros ya tenemos una imagen, ya nos conocen, ya se conoce que en El Salvador hay un talento que es el adecuado y que en realidad se diferencia de talento de otros países. El sector de tecnología, tenemos empresas que están creciendo a un 300%. En cuanto al empleo de un año a otro, así que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros consideramos que, dadas las medidas que se han venido tomando para atacar la crisis, pero también para poder tener un ambiente de negocios propicio, más esa demanda de los productos salvadoreños, esa resiliencia de nuestras empresas, la capacidad de reconvertirse, de buscar nuevas oportunidades. Ahora nuestras empresas están innovando cada vez más, que es un tema que nosotros hemos venido impulsando al inicio de nuestra gestión. Todo esto, el impulso que le damos al tema de talento humano, el impulso que le damos a los emprendimientos, también estamos dándole un fuerte impulso a nuestros emprendimientos de innovación. Nada menos este año implementamos un proyecto en el cual se creó una base de más de 119 emprendimientos de innovación con alto potencial para convertirse en generadores de empleo. También esperamos en el corto plazo. Nuevamente será un año complejo porque continúa un conflicto con Rusia y Ucrania, desafortunadamente. No sabemos cuándo va a terminar. La volatilidad de los precios del petróleo es algo que también es ajeno al quehacer de nuestro gobierno, de nuestro país, pero nuevamente estamos seguros que vamos a salir adelante como lo hemos hecho en momentos tan duros como fue la crisis del COVID-19. Así es, ojalá, ministra, y estaremos pendientes de cómo vamos en el cierre de este 2022. Gracias por haber venido esta mañana, ministra. Un gusto hablar con usted. Gracias Neri por recibirnos y permitirnos estar cerca de la población salvadoreña, para quien trabajamos en el día a día con mucha motivación y esperando poder mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.